Buenas tardes, damas y caballeros. Es un placer compartir con ustedes otra conferencia del Museo de Bellas Artes de Asturias en este aula magna que generosamente nos presta la Universidad de Oviedo hasta que se construya el edificio del museo y podamos contar allí con nuestro propio salón de actos. En esta ocasión, pues, tenemos también el placer de dedicar esta conferencia a Mariano Matarranz, que nos acompaña en el centro de la mesa, el artista que está exponiendo ahora en el Museo de Bellas Artes de Asturias, una magnífica exposición con sus dos últimas series, Neuma y Naturalezas Muertas, una exposición que se inauguró el mes pasado y que va a estar abierta al público hasta el 22 de febrero del 2026. Una exposición que cuenta con un magnífico catálogo que hemos colocado aquí en la mesa también para que lo puedan ojear si quieren al final de las intervenciones. Y una exposición interesantísima, toda ella de obra inédita. Hoy pues vamos a intentar, con la ayuda de Sara, que ha sido una de las comisarias, Sara Moro, que está también en la mesa, pues desvelar muchas de las claves de esta muestra para también facilitar el acceso, la accesibilidad intelectual a estos trabajos de Mariano Matarranz y también, para el que no la haya visto, pues motivar y que pase por el museo para ver esta magnífica exposición. Mariano es un artista que nació en Madrid, pero, como dije el día de la inauguración, está completamente asturianizado, porque desde los años 90 reside en Asturias y aquí ha hecho una gran parte de su carrera. Él se formó en la Facultad de Bellas Artes de San Fernando y desde su salida de la facultad pues no ha tenido una carrera ascendente, no ha parado de crecer. Es un gran artista que ha llevado la experimentación en la pintura hasta unos límites insospechados. Yo lo conocí en la Galería Vértice, en la extinta Galería Vértice, y allí me di cuenta de su capacidad como pintor y también pues, de su profesionalidad, porque sus series presentan una coherencia que solo se alcanza desde la mayor profesionalidad. De todo esto nos va a hablar también Sara y él mismo. Sara la conocen ya de otras ocasiones, es historiadora del arte, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, trabajó en el Museo de Bellas Artes de Asturias, una antigua compañera que hoy está centrada en los comisariados de exposiciones. Hace poco pues, comisarió la exposición dedicada a Reyes Díaz, a Breza Cecchini, y ahora pues, está aquí por haber comisariado la de Mariano Matarranz. Debería estar con nosotros también Laura Baños, que es la otra comisaria, pero esta tarde se encontró indispuesta y me ha pedido que la disculpen, no puede acompañarnos hoy en esta mesa, pero Laura también ha desempeñado un papel importante en la génesis y en el desarrollo de esta exposición que nos permite conocer al último Matarranz de una manera espléndida. Así que, Sara, te dejo ya la palabra para que introduzcas al artista y después ya pues, podéis dialogar, porque en esta conferencia vamos también a recurrir a ese formato de diálogo, de conversación entre la comisaria presente y el artista, y después tendremos, por supuesto, un coloquio en el que podrán ustedes también participar. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabino. Gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, como bien decía ahora Gabino, en esta mesa falta una pieza fundamental que es Laura Baños, que ha sido bueno, mi compañera en este trabajo y que bueno, junto a Mariano es evidentemente una parte muy importante. Pero bueno, de alguna manera está aquí con nosotros porque el trabajo de Laura está presente tanto en la muestra como en el catálogo que bueno, tenemos aquí con nosotros.
La intención de este encuentro, además de poder hablar de la exposición que ahora tiene el Museo de Bellas Artes de Asturias, que lleva por título Matarrán 2020-2025, es también hacer un recorrido a la inversa. Empezar, conocer a Mariano desde los orígenes para saber o para entender, si cabe mejor, la obra que hoy estamos viendo. Porque lejos de, para aquellos que conozcan a Mariano, quizás recuerden otros trabajos, pero realmente estamos ante un creador que se prodiga poco en los actos sociales, ¿no? o públicos. Y es una cuestión que tiene mucho que ver con la forma de trabajar de Mariano, ¿no? Es un trabajador que gusta de recluirse, que gusta de aislarse para abordar con mucha profundidad los procesos de investigación que dan lugar a una obra tan compleja y tan genuina como la que estamos viendo ahora mismo en el museo, pero precisamente esa experimentación constante, de alguna manera, ese inconformismo y ese estudio que hay detrás de cada una de sus creaciones conlleva una mutación, podríamos decir, casi constante, ¿no? a lo largo de los años, que hace que su obra realmente pase por muchísimos registros, ¿no? Muchísimos registros que, sin embargo, guardan una coherencia, que es lo que de alguna manera hoy queremos desvelar con este encuentro. Así que vamos a comenzar por el inicio. Voy a darle la palabra a Mariano antes de comenzar para que diga unas palabras, y luego ya nos metemos de lleno desde los años 70. Muy bien, pues buenas tardes, muchas gracias por haber asistido, por asistir a esta conferencia. Gracias, Gabino, gracias, Sara, y a la Universidad de Oviedo por habernos cedido este espacio para que se pueda realizar. Vamos a hacer un recorrido breve, aunque el recorrido mío no es tan breve, lógicamente, porque ya son muchos años de trabajo. Entonces, vamos a intentar sintetizar lo más posible desde los inicios prácticamente de cuando yo empecé, que esto fue la primera exposición que hice en Madrid, fue en el año 72, o sea que ya ha llovido bastante, tenía yo 20 años. Y mi formación ha sido absolutamente clásica, muy academicista, puesto que para ingresar en la Escuela de Bellas Artes tenías que saber dibujar perfectamente, tenías que tener ya una formación bastante sólida. De hecho, es que nos presentaba mucha gente y la verdad es que ingresamos pocos. A partir de ese momento yo empecé trabajaba lo que era la figuración con toques incluso bastante realistas, porque a mí lo que siempre me ha interesado ha sido pintar y adquirir técnica. O sea, era una cosa importantísima para mí conocer la técnica que estaba trabajando. O sea, por ejemplo, si era óleo, pues he pintado muchos cuadros al óleo. He tocado prácticamente casi todas las técnicas, óleo, acuarela, gouache, incluso el fresco. También he hecho, o sea que la encáustica, o sea, he tratado con muchos materiales y llevaba un recorrido muy figurativo, muy realista, hasta que llega un momento que realmente esa situación se empieza a transformar, porque una vez que vas adquiriendo conocimiento de distintas técnicas, parece que te exiges más como para ir mucho más lejos. Entonces, ya desde ese mismo instante empiezas ya a investigar tímidamente algunas cosas. Entonces, yo creo que esta conferencia sí que va a ilustrar bastante bien y os vais a hacer una idea de cómo ha sido todo el proceso, porque las palabras dicen cosas, pero las imágenes también son importantes para clarificar ciertas cosas. Entonces, si te parece bien, Sara, podemos empezar.
Bueno, bien nos estabas comentando que en los años 70 es el momento en el que arranca tu formación más académica, ¿no? En la, bueno, por entonces Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. Con 20 años, Matarrant hace su primera exposición individual, una exposición que, bueno, va a presentar obra figurativa, una obra realista, que de alguna manera es heredera también de esa formación que está recibiendo. Al año siguiente, en el año 73, ya recibes un premio extraordinario que tiene que ver con tu curso académico. De la Academia de Bellas Artes. Sí. Y curiosamente, al año siguiente, en el año 74, abandonas la Escuela de Bellas Artes. O sea, tenía una carrera brillante en Bellas Artes, vamos, que era de premios y de tener muy buenas calificaciones. Pero llegó un momento, además en el tercer año, que precisamente, y eso que los profesores me daban mucha libertad para hacer lo que quisiera, vamos, que les solicitaba, mira, yo necesito, en vez de un cuadro que me pones de ejercicio, ¿puedo hacer 2 más? Sí, nada, no hay ningún problema. Fueron amabilísimos, pero no me contentaba la historia. Entonces decido salir de Bellas Artes. Los compañeros que yo tenía de curso no se lo explicaban muy bien, porque decía, pero bueno, que no tiene ningún problema para hacer esta carrera, ¿por qué se va? Entonces, simplemente era que necesitaba, es algo como intuitivo, es algo que realmente tiene una fuerza interior enorme como para tomar esa decisión. Y lo primero que hice, yo vivía en Madrid, lógicamente, cogí un estudio en un sitio muy céntrico de Madrid, en la calle Hermosilla, y resulta que era un bajo, pero tenía que tirar unos tabiques. Esto está relacionado con uno de los cuadros que estáis viendo. Entonces, os explico un poco la historia. Tuve que tirar unos tabiques y esta era una casa antigua de Madrid y había una cocina de carbón que está ahí. Entonces, yo tenía como 23 años o 24 aproximadamente. Los albañiles le dije, no, dejarme la cocina aquí. Y dije, bueno, este tío que va a hacer con una cocina está toda desvencijada, no se va a poner a cocinar, lógicamente. Y entonces se quedó ahí la cocina sin saber muy bien qué utilización le iba a dar, pero me atraía un poco esa especie de cosa un poco ruinosa que tenía ya, ¿no? Y entonces me monté una composición ahí de locura completamente, porque metí flora, fauna, humanos, o sea, entonces, pero luego eso sí, eso está pintado todo en natural, no hice una composición fotográfica. El perro que aparece era un perro que tenía mi padre y me lo llevaba yo al taller, y entonces allí en el taller le hacía dibujos y le hacía cosas, entonces monté una composición que es un cuadro al óleo del año 75. Sí, porque en el año 75 participas en un concurso que organiza el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y en ese momento, esta obra va a participar en esa exposición. Sí, la seleccionaron, sí. Es un momento importante, los años 70, porque es el momento de formación, pero también en el que decides abandonar, porque hay cierta, como bien decías, intuición, pero también una suerte de búsqueda ya personal, más allá de... No, era un riesgo total, o sea, era de locura, porque realmente, sin conocer mucho lo que era el ambiente de la pintura, pues me metí en este berenjenal. Además, yo había hecho una exposición y tal, pero tuve la suerte de que precisamente haciendo estos trabajos, porque yo salía a pintar al campo, o sea, un pintor de caballete de campo, ¿no? Salía a pintar al campo. Entonces hubo un pintor muy conocido que vio este cuadro, actualmente es muy conocido, este cuadro en el Círculo de Bellas Artes, y mostró interés diciendo, oye, porque además me lo pusieron en el tercer piso para que no se viera mucho, ¿sabes? Entonces resulta que era un cuadro que precisamente no era pequeño, y entonces este pintor mostró interés por conocerme. Entonces, a raíz de eso, pues se fueron estableciendo una serie de contactos, gente interesante con unas colecciones muy importantes en Madrid que tenían de pintura, y así fue como empecé a
a salir un poco de ese lío en el que me había metido. Y bueno, ya pues seguí un poco la trayectoria. Hubo una exposición en el año 79 y posteriormente empecé a investigar ya, hay otros cuadros, hice más cuadros figurativos, pero resulta que el buey es abierto, que es una pieza muy importante porque también fue una imagen muy determinada, porque en el año 80 aproximadamente, paseando por la Sierra de Madrid, en una cuadra que había enorme en un pueblo, vi el portón estaba abierto y había un buey que lo habían matado y lo habían desollado y estaba abierto. Y el impacto fue tremendo porque además debía llevar pocas horas sacrificado, y el fondo negro, y esto me llamó mucho la atención. Me llamó tanto la atención como que me puse en acción y resulta que busqué contactos para ir al matadero de Madrid, y entonces me levantaba todos los días a las 4 de la mañana, porque era cuando sacaban todas las carnes y todas las cosas, y resulta que iba haciendo apuntes y todo esto, porque las fotografías, no podías hacer fotografías porque estaba prohibido. Entonces yo estuve trabajando sobre estas carnes, hice 3 cuadros. De esos 3 cuadros, uno con los experimentos y tal se desgració completamente, y el otro no sé por dónde está, ¿sabes? El otro era muy bonito porque eran como 2 piezas enormes, ya estaban descuartizadas, ¿no? Entonces, esa es una... Los años 70 no solo hay una formación académica, sino que también sucede un acontecimiento, porque vais a ver cómo en muchas ocasiones el azar se atraviesa un poco en la vida de Mariano, y de alguna manera también está moviendo un poco o dirigiendo lo que va a ser su obra. En el año 77, nos contabas el otro día, viajas también a Lanzarote. Sí, no, es que precisamente de esta gente que tenían colecciones importantes, pues claro, me compraban algunos cuadros, y con un dinero que saqué de un par de cuadros, en el año 77 me fui a Lanzarote. 3 semanas estuve allí, cogí un bungalow, y entonces se dio la circunstancia de que Lanzarote tuvo una influencia también muy determinada. Ya lo veréis en algunos colores, incluso en la materia, que también es importante. En el aeropuerto me encontré a un galerista de Madrid y me dices, oye, ¿dónde vas? Y tal. Digo, no, voy a ir a Lanzarote. Dice, oye, pues si quieres te doy el teléfono de César Manrique y contactas con él y os podéis ver. Y entonces, nada, con las mismas, llevaba allí varios días, llamé a César Manrique, que tuve la suerte de conocerle, porque es cuando, vamos, que ha sido un artista increíble, urbanista, con una vitalidad que tenía impresionante, que fue el que modificó todo Lanzarote, un ecologista totalmente de aquella época impresionante, paraba todos los proyectos, o sea, una lucha a brazo partido precisamente con toda la especulación que querían imponer allí, ¿no? Y la verdad, estuve visitando su taller, vi cómo trabajaba todo esto, y luego en el propio entorno, el paisaje y todo eso es una cosa increíble. Ahora ha debido cambiar mucho porque, claro, han pasado muchos años, y esa especulación que César intentaba frenar, pues ha frenado en algo, pero ha progresado un poquito. Lo cierto, el paisaje te ha marcado ya desde los... Sí, en claro. todo momento tu obra, el paisaje tiene una... Claro, no, es que yo allí estuve haciendo dibujos y estuve haciendo cosas o sea, yo fui allí a trabajar, no fui a bañarme ni a tomar el sol, sino que iba, siempre había una cosa muy graciosa, que a las 8 de la mañana justo ese era el despertador, que era un tío que venía con un camello, que traía quesos y traía vinos y traía cosas de estas, y le atizaba el camello, y entonces el camello empezaba y entonces ya te tenías que despertar obligatoriamente, ¿sabes? Fue una experiencia increíble, pero sobre todo plásticamente me aportó mucho, porque claro, es tierra volcánica, es algo claro, que incluso en mi pintura está. Sí. O sea, está, por ejemplo, ahora en todas las zonas que hay en las partes inferiores de los cuadros, es un magma, es algo que es como algo volcánico, ¿no? Y yo creo que todo eso son cosas
que surgen, has estado viviéndolas y en un momento determinado aparecen, ¿no? Sí. Y entonces eso es interesante. Emerge ese recuerdo, ¿no? O emerge ese contacto, pero también en tu pintura anida el pozo de la historia del arte. Lo vamos a ver en una de las obras de esta exposición, pero si os fijáis en el buey abierto, seguramente también os vengan a la mente algunos bodegones y, sin ir más lejos, una pintura de Rembrandt que parece que aquí también tiene, con lo cual la pintura de Mariano, dentro de lo genuina que es y lo personal, forma parte también de algo universal, ¿no? Del paisaje, forma parte de la historia del arte, y en algunos de los ejemplos que os vamos a mostrar anida de alguna manera y esa pulsión del tiempo, ¿no? Habéis visto que hemos puesto una obra de los años 70 que marca ese momento de formación y de ruptura, y El buey abierto ya es una obra del año 82. La década de los 80 es una década muy importante para ti porque es también el momento en el que sales fuera de España y tu obra de alguna manera comienza a internacionalizarse, ¿no? Sí, en el 82. No, un poco posterior ya. Pero en el 82 ya expones en Roma, ya es un momento que ya sales fuera. Y luego sí que es verdad que se van a dar una serie de condicionantes que van a hacer que Mariano abandone de alguna manera la presencia en España, aunque él siempre va a trabajar aquí, pero su obra, lo vamos a ver a continuación, se proyecte fuera, ¿no? Otra de las series que queríamos destacar para entender un poco los inicios de Mariano es precisamente de los años 80 y es una serie que lleva por título Monólogos y que se caracteriza, como podéis ver en pantalla, por la presencia de una figura que es la figura del pintor en su estudio, ¿no? Es un trasunto del propio Mariano, pero a la vez es algo más universal, ¿no? que implica este trabajo o este oficio. Además, esta es una exposición que hice en Madrid en el año 84, concretamente, que eran telas. El cuadro que es apaisado es una tela y el otro, el vertical, es una pintura sobre papel. Que eso todo versaba un poco el pintor en el taller. O sea, había pinceles, había caballetes, había cuadros. Entonces, ya se produce una cierta ruptura, hay como una especie de neoimpresionismo, ¿no? Que entonces ya me empiezo a desvincular un poco de esa cosa un poco académica y figurativa, ¿no? O más rigurosa. Sí, de hecho, si os fijáis, ya hay una diferencia muy grande con la obra que veíamos en el año 75, ¿no? Ya no solo a la hora de trabajar la figura, sino el propio pigmento ya comienza a tener también aquí más presencia, ¿no? Y de alguna manera empieza a revelarse un poco como algo autónomo. Esta década de los años 80 va a contar con otra serie realmente importante en la trayectoria de Mariano, que es la dedicada al libro de Thoreau, Walden, y en la que ya de alguna manera nos sumergimos en el mundo de la naturaleza, pero aquí ya de una forma ya muy directa, ¿verdad? Sí, porque Thoreau era en la época que yo hice una exposición en el año 87, me parece, 86-87, en Madrid, sobre Walden. Estuve trabajando en ella porque me costó muchísimo encontrar un libro traducido porque era un autor que se le conocía muy poco en España. A Thoreau ha sido uno de los personajes más importantes norteamericanos, desde mi punto de vista, junto con Whitman y otra gente, y además era... fue el que escribió El deber de la desobediencia civil, que se utiliza algunas veces o se habla de él, pero él fue un autor, era un poeta y un filósofo increíble. A mí me interesó muchísimo porque él era abogado y, sin embargo, se metió en la naturaleza de lleno, hizo su propia casa en el monte. Y a mí me interesó muchísimo sus vivencias, porque además en el libro de Walden recoge perfectamente todas sus vivencias en el bosque. Era una persona que siempre tenía la puerta abierta,
no tenía miedo a que le robaran, el que quería entrar entraba, que tenía libros, se sentaba en su casa, leía, o sea, un personaje de aquella época muy interesante. Y tanto fue así como que hice, yo creo que ha sido el único autor del que yo haya interpretado en pintura, porque de esta serie, Walden, pinté 54 cuadros. 54 cuadros que 30 o 35 eran telas muy grandes, porque esta tela, por ejemplo, mide 2 metros por 3,60, es un díptico. Y luego había pasteles, pero pasteles muy curiosos porque eran pasteles como de 1 metro por 70. No hay papeles de pastel y entonces tuve que hacer yo los papeles para el pastel. Entonces tuve que ingeniármelas y salieron unos pasteles bárbaros. De esta colección, por ejemplo, de esta serie, yo tengo este cuadro nada más, pero el resto está prácticamente todo en Centro Europa, porque justamente en el año 87 vinieron unos marchantes suizos que les interesó mucho y eran grandes coleccionistas y toda la obra se la llevaron. Yo no tenía ningún cuadro aquí en España. O sea, gente que llamaba y eso tenían que ponerse en contacto con Zúrich, que era donde estaban ellos, para poder adquirir algún cuadro. Entonces, hice una serie de exposiciones en Viena, en Frankfurt, estuve en Chicago, en Basilea, con una galería en Nueva York, en Colonia, o sea, pero hubo un momento cuando estaba pintando todo esto y había una proyección internacional de salir en revistas en Estados Unidos y tal, me di cuenta que estaba eligiendo una carrera precisamente aprendiendo de Thoreau, que había que reflexionar y que había que profundizar más en el trabajo que estabas haciendo. Entonces, no lo entendió mucha gente, porque en un momento determinado ya, en los 90 aproximadamente, hablé con estos marchantes, vinieron con una galerista también, suiza, y entonces eran exposiciones temporales, lo que había, exportaciones temporales que tenías que hacer a través del Ministerio de Cultura y les dije, mira, yo tengo que cortar esto, lo mismo que hice con Bellas Artes, pues lo hice con esto, con prejuicio personal, lógicamente, porque era una situación tanto personal como económica importante, ¿no? Y entonces, bueno, pues les dije, mira, yo tengo que seguir investigando, podemos seguir en contacto, que luego sí hubo algún contacto. Y entonces ya, una vez que esto fue en el año, los finales de los 80 y principios de los 90. En ese momento, yo había venido a Asturias en el año 89. Entonces, visité una playa, yo había vine con mi mujer, que era de aquí, era asturiana, y entonces fui a una playa y vi algo que realmente me empezó a interesar y a interesarme en materiales que nunca había utilizado. Entonces me metí en una dinámica ya de investigación, que ahora Sara os pondrá alguna fotografía de cómo son un poco esos inicios de investigación, porque realmente estos eran acrílicos sobre tela, tenían cierta complejidad de la técnica, porque eran muy matéricos y tal, pero realmente eran, por llamarlo de alguna manera, materiales habituales, sencillos que los puedes encontrar en cualquier tienda. Entonces, hasta ese momento, llegué ahí, pero al venir aquí y al ver que me empezó, la propia naturaleza que estaba observando, las aguas, todo eso, me empezó a motivar muchísimo para empezar a indagar
con otros materiales y con otros conceptos. Hay en ti, Mariano, una observación muy directa de la naturaleza, de los cambios que se puedan dar en ella y lo que conlleva también cierta espiritualidad en torno a la naturaleza, que va a marcar tu obra. Hasta aquí ya habéis visto que la carrera de Mariano era una carrera, podríamos decir, exitosa, lo que muchos artistas quieren, y en el momento en el que está exponiendo en Chicago, en Basilea, decide romper. Primero se va a la Sierra Madrileña, ¿no? Ahí es un primer contacto o un primer momento de apartarse para concentrarse de lleno en la pintura, y luego ya los años 90 podremos decir que arrancan con su llegada a Asturias. Y ahora os vamos a poner un vídeo hasta ahora inédito, que lo vais a ver por primera vez, en el que vais a poder ver, bueno, un poco a Mariano en esta playa que tanto lo ha marcado y que de alguna manera inaugura otro periodo dentro de su trayectoria, de su profesión, de su vida, que es el que acontece aquí en Asturias. Bueno, si habéis visto la exposición, seguramente ya habéis visto cómo conecta y cómo dialoga con muchos de los detalles que además en este vídeo se muestran de la propia naturaleza. De hecho, la siguiente imagen que os mostramos ya marca realmente un cambio muy drástico con la pintura, con el trabajo que hasta ahora venía haciendo Mariano y que acabáis de ver, ¿no? Aquí comienza realmente ya el tiempo de la experimentación, ¿no? Totalmente. Aquí ya empieza a gestarse el alquimista, como ahora le decimos, el alquimista moderno, que es hoy. Háblanos un poco, por favor, Mariano, de estos trabajos. No, claro, lógicamente... como habéis visto, la playa era un hallazgo increíble. Vamos, vienes de Madrid y resulta que te encuentras con semejante paisaje tan increíble y que te dice tantas cosas. Entonces empecé un proceso, en principio que seguía viviendo en la sierra, pero yo venía a esta playa, me llevaba piedras, hacía apuntes, me llevaba algas, hacía estudios en la sierra sobre ello. Y seguía trabajando allí, seguía experimentando. Aparte de todo eso, lógicamente los materiales que tenía que ir adquiriendo, aquí era muy difícil porque no existen. Entonces, en Madrid ya empecé a pedir materiales que me venían no solo de España, sino que venían de otros países. Entonces, empecé a experimentar allí. Entonces, yo tenía el taller allí en la sierra que estaba lleno había una bañera, en el taller estaba todo lleno de algas, de piedras, no sé qué, y me dijo un galerista, oye, te estás trayendo Asturias a la sierra, así que ¿por qué no vas a Asturias directamente? Yo creo que sería más interesante y más inteligente también. Y lo reflexioné y entonces nada, pues decidimos venir, ¿no? Y entonces vinimos en el año 93, aproximadamente 93. Y aquí ya empecé a desarrollar todo esto, ¿sabes? Entonces es una técnica muy curiosa porque
ya no es óleo, sino que tuve que investigar con una resina que fuera acuosa, que no fuera contaminante tampoco, y entonces darle un grueso y un cuerpo que era muy difícil porque realmente ese material no estaba hecho para hacer esto, ¿sabes? Entonces incluso hasta las espumas, porque de esta serie eran cuadros que eran como charcos con espumas, o sea, la espuma era real. O sea, y además era real, que era como si estuviera disecada, porque realmente tenía los agujeros. Es como cuando tú tiras jabón o tiras, qué sé yo, una cerveza o lo que sea, y se quedan los ojos esos. Sí. Entonces, me acuerdo yo que en esto me colaboró un químico conmigo, y llegó un momento que lo de la espuma y tal, un día vino con su mujer y me dijo, su mujer, oye, pero ¿y esto de la espuma, cómo lo haces? Y le dijo el químico, no te lo va a decir nunca porque yo tampoco lo sé. No sé ni cómo lo ha hecho él, pero realmente funciona, ¿no? Y fue una experiencia muy interesante. Y luego ya te digo que precisamente por la formación clásica que tengo, pues hay unos dibujos sumergidos que son como muy clásicos, son como muy apuntes como del 17, vamos. Es que este es un momento como en el que la transición es muy evidente. Todavía queda un pozo, ¿no?, de ese pasado figurativo y de esa formación, pero ya comienza toda esta experimentación y como ese volcado del paisaje en la obra. Sí, ya empiezan los óxidos. Ya empiezan los óxidos también. Os vamos a poner aquí otra obra. Y además, a mí una de las cosas que me llamó la atención las primeras veces que hablamos es que siempre hablas de que son obras únicas porque repetir este tipo de obras es muy complejo. Pero es que además tú no dejas ningún tipo de registro escrito. No. Quiero decir que el conocimiento en torno a las obras, además, es un periodo en el que trabaja una serie o una técnica en particular hasta que se agota. Y una vez que se agota, Mariano abandona de alguna manera eso que ya ha conseguido y empieza un nuevo camino. Es como una carrera de fondo constante, con lo cual este repaso que estamos haciendo hoy nos permite ver un poco toda esa evolución. Aquí, de hecho, estáis viendo otro díptico de los años 90, como veis es una técnica mixta, es un lienzo sobre tabla. Siempre a Mariano le gustan los formatos, como veis, grandes. No es un artista de pequeño formato, aunque en la exposición, bueno, luego lo veremos, hay una parte en la que estos son un poco más humanos, si cabe. Pero sí que es verdad que, bueno, pues las superficies grandes le permiten además, bueno, pues desarrollar de una forma más grandilocuente, si cabe, todos estos procesos. Y de esta obra, para que nos hables de ella, hemos puesto dos detalles para que veáis la riqueza y que fuera de contexto, más que una obra, más que pintura, más que un trabajo artístico, parece que está o que traemos un trocito de naturaleza, ¿no? Sí, es como arrancar. Es como arrancar un trozo de charco, un trozo de suelo, una cosa de estas. Es muy real. Es muy real. Claro, es muy real. Es pintura, pero además el tratamiento no es una pintura de pincel ni nada de esto, o sea, muy rechupada de estas, así, sino que es una pintura como muy suelta, que incluso hasta los propios materiales se conforman de tal manera, porque hay como una simbiosis, hay una interlocución entre ellos, ¿no?, que se mezclan, lógicamente, sabiendo un poco los materiales que tienes que utilizar, ¿no? Claro, detrás de todo esto hay ese momento también de aislarte y de concentrarte completamente en todo este estudio. Claro, es que eso es importantísimo. Lo que tú has comentado, por ejemplo, que no dejo ningún registro escrito de los materiales que utilizo, las proporciones que hago, no es por nada, sino que es por una sencilla razón, que es que no quiero recurrir a cosas que ya están hechas, a cosas aprendidas, sino que de lo que se trata es de aprender. Entonces, en cualquier situación, si estás un poco, que hay veces que hay cuadros que no te salen, pues porque no, o sea, que es imposible, ¿no? Ves que aquello no avanza, siempre tienes el recurso
de ir a lo que ya está, a lo que ya sabes. Entonces te vas a repetir nuevamente. Entonces ya ese proceso, digamos, de evolución se paraliza. Entonces yo creo que ese es uno de los motivos precisamente por no registrar este tipo de cosas, ¿sabes? Otros ejemplos de este momento, fijaros que aquí se da algo que encontramos también en esta exposición y es un engaño al que siempre estamos sometidos cuando nos acercamos a la obra de Matarranz. Es decir, aquí parece que estamos ante una piedra, ante un mármol, ¿no? De colores, porque incluso el formato del cuadro tradicional se rompe en función un poco también no sé, de la propia naturaleza de cada una de las piezas, ¿no? Y esto es un ejemplo más para que, bueno, pues conozcáis ese momento y fijaros cómo en los años 90 ya aparecen esos óxidos que son también muy asturianos, ya no solo por la parte industrial, sino también, bueno, por la parte natural, ¿no? Que están hablando y están muy presentes en la obra o en ejemplos como la serie de las playas, en los que, si os fijáis, y ahora Mariano nos hablará, ya no solo está este trabajo con el pigmento, con el material, con las resinas, sino que a uno de los lados introduce un objeto reconocible, no está pintado, sino que es el propio objeto, y en donde también hay una suerte de crítica, ¿verdad? Claro, un poco sí, siguiendo también claro. a Walden, que parece que siempre nos está acompañando. No, son cuadros que además, por ejemplo, el de la izquierda, el verde, es el típico color que ves en Lanzarote. Hay un islote enorme y ese es el color típico, que es un color que además no lo vas a conseguir con ningún color, con ningún pigmento. Es imposible, ¿sabes? Entonces, precisamente esos son marcos que yo hacía, los soldaba en el taller y, por ejemplo, uno de ellos volvemos un poco al asunto de las rosas, o sea, lo mismo por eso hemos puesto este ejemplo. Que en esta exposición hay algunos elementos de flores y tal. En este ya apuntaba ahí un poco, es el deterioro de la naturaleza, concretamente de las plantas, ¿no? Es importante. Y después, en el otro, hay como un bidón de gasolina, porque realmente es como un charco más oscuro, un charco que ya está invadido por otros elementos que intervienen en el agua. Has hecho mención, ahora lo acabas de hacer y es algo que continúa en el tiempo. Trabajas además el propio soporte, tú eres el que construye los bastidores, quiero decir, todo el trabajo, es una obra total, lo podríamos decir así, porque Mariano trabaja desde el propio soporte hasta bueno, luego la configuración del mismo. Y curiosamente la presencia de la rosa es una constante. La habéis visto aquí en la exposición, la podéis ver en esta serie de la playa y una vez, bueno, pasados los años 90, que ya está aquí en Asturias, en el año, no me quiero equivocar, es en el 98, haces una exposición en la Galería Vértice, que es una especie de retrospectiva, ¿no? Del trabajo que llevas haciendo estos años, porque es verdad que, claro, esta reclusión para crear a veces conlleva el silencio o la desaparición por un tiempo concreto. No dejas de trabajar nunca, pero... eso de hecho es claro. así con estos cuadros, porque yo... La última es, bueno, en Estados Unidos sí que hice algo, pero aquí en España concretamente, la última fue en el Palacio de Velázquez, en Madrid, en el Retiro, y eso fue, me parece, en el 88. Claro. O sea que prácticamente casi pasan 10 años donde me dedico exclusivamente a hacer todas estas cosas, o sea, a investigar, a probar nuevos materiales, porque había una cosa fundamental en todo esto. Tú no puedes hacer una exposición si no tienes la seguridad de que los materiales que estás utilizando son sólidos. Claro, no puede ser que esto, por ejemplo, uno de estos cuadros, que los pongas y a los 2 años se empieza a revirar la materia. Entonces, tienen que ser materiales que estén muy constatados.
Como veis, eso dice mucho también de Entonces, la forma de trabajar de Mariano. Esto, claro, son cosas que llevan mucho tiempo. Llevan mucho tiempo y cosa que ahora es... ahora tenemos mucho tiempo, pero todo es muy deprisa. Todo es muy rápido. Entonces, claro, este tipo de obra no se puede hacer de un día para otro. Son trabajos que llevan mucho tiempo. Luego, por ejemplo, yo creo que hay alguno de ellos en los cuadros anteriores, en los alargados, ahí hice un experimento curioso porque los fondos no era pintura, sino que era un papel embreado que realmente sometiéndole a unas temperaturas determinadas me proporcionaba unas calidades curiosas, ¿sabes? Entonces, son cosas que realmente vas descubriendo de materiales que aparentemente siempre me han interesado, que son como un poco vulgares, darles una dignidad que la tienen y que además siempre quiero demostrar, como pasa con esta exposición, con los óxidos, todo eso, que es una cosa rúmbica que realmente siempre da como un poco no sé, algo despreciable, ¿no? Y que realmente darles la dignidad que se merecen y además que la tienen, ¿no? Sí, es verdad que esa es una constante también en tu obra, ¿no? Esa mirada a veces a lo pequeño, quiero decir, a lo que no brilla, en el sentido de a lo cotidiano, ¿no? A objetos que a lo mejor pues pasan desapercibidos por el poco valor, pero que Mariano le da otra connotación. Después de esa exposición del 98, que es una exposición importante porque, bueno, vuelves a aparecer de alguna manera, en el 2000 se celebra otra aquí en Asturias, en el antiguo Instituto Jovellanos, que también reúne una cantidad de obras muy elevada, eran 50, ¿verdad? 50 obras, sí. Y aquí estáis viendo en pantalla dos ejemplos. Se titula En vertical. Como veis, volvemos a encontrar otro registro, otro cambio. Hay de alguna manera, la materia se hace más, se reduce, ¿no? Se reduce, claro, el color blanco, esta presencia de colores más luminosos, le da a la obra una espiritualidad aún mayor. Vuelve a aparecer la rosa, curiosamente, si os fijáis en la pintura blanca, vuelve a aparecer. Sí, no, esta era una exposición que había dos series. Una era la serie blanca, que era esta, que eran cuadros de 1,95, me parece que tenían, por 1,50 aproximadamente, y eran 10 cuadros. Y después había una colección de dibujos que eran tintas, precisamente de flores también, que eran como muy... hubo un historiador, Javier Barón, que es un texto maravilloso del catálogo. Que me comentaba, dice, él cuando vio esas flores y tal, porque eran flores como, no eran flores así hechas, sino que eran como flores como muy espontáneas, eran tintas, pero que tenían como, estaban como quemadas un poco, ¿no? Y entonces él me dijo, oye, ¿tú que haces café, no haces alguna cosa? Dice, porque es un tipo de registro el que tienes aquí que parece por la espontaneidad y por la rapidez como lo has hecho, ¿no? Y además Barón utiliza un término muy bonito para hablar de esta exposición y de tu obra. Habla de una germinación, como de un proceso de germinación. Dice incluso que hay como un brote orgánico en muchas de estas obras que le da, no sé, si cierta vitalidad, ¿no? Es como una pintura que está emergiendo en ese silencio, en esa pulcritud, en esa blancura, que realmente las hace unas obras muy, muy interesantes. Sí. Hay también en ellas ese gusto por la ausencia de un énfasis, de un punto, si cabe, protagonista, que tiene mucho que ver también con la pintura oriental y que sigue estando presente en el resto de tu obra, lo podemos ver ahora en la exposición, ¿no? Y eso hace también que en tus pinturas, en tus trabajos, haya que abordar la obra en su totalidad, no en un punto, y bueno, eso para el espectador también requiere una mayor concentración, ¿no?
una mayor dedicación. La pintura de Mariano, bueno, es una pintura exigente porque no es una pintura de un golpe, sino que invita, ¿no?, también a lo mismo que su proceso, a una profundización dentro de la misma. No, además esta conferencia, las personas que estáis aquí, es interesante porque realmente son cuadros que muchos de ellos están diseminados por ahí, o sea que ya es imposible. Yo, por ejemplo, de los cuadros blancos estos no tengo ninguno. De los otros no sé si tengo uno pequeño, porque el otro, el díptico ese, que era enorme, eso era igual que los blancos, era como un blanco muy impoluto con algunos toques de óxido. El otro era azul Prusia, pero además eran tamaños de 2,50 casi por 2 metros. Entonces resulta que se da la circunstancia de que ese azul Prusia está hecho con pastel. O sea, yo hice los pasteles, que me acuerdo yo que los pasteles eran como unos cilindros impresionantes, porque los pasteles que venden en las tiendas son como pastelitos, son como tiritas así, ¿no? Entonces tuve que fabricarme yo los pasteles con azul Prusia, que estaba impregnado de azul, porque además es un pigmento que es muy volátil, o sea, pesa poco y mancha mucho. O sea, lo dejas, cuando te pone todo perdido. Y todos los cuadros que hice estaban hechos, que fue un trabajo impresionante, porque el pintar con barras todas unas superficies enormes, y luego el problema estaba el fijado, porque el pastel es una técnica que si no la fijas se cae. Entonces tenía que encontrar también la forma como para fijar eso, ¿sabes? De hecho es que precisamente un cuadro de estos, un cuadro azul que tiene creo que 2,40 por casi 2 metros, fue una donación que hice yo en el año 2006 al Ayuntamiento de Gijón. Al haber estado viviendo allí y tal, sí que quise donar un cuadro, que me dijeron que si querías que lo publicaran y eso, y dije que no, que era una cosa absolutamente personal. Y entonces sí que hay un cuadro de esta serie que está guardado en un depósito que tienen magníficamente instalado, climatizado, o sea que donde hay obras muy importantes que las tienen guardadas, ¿sabes? Una de ellas esta. Así. De esta ausencia de énfasis de la que hablábamos, ¿no?, o de concentración en un punto concreto, hay todavía una vuelta más de tuerca, ¿no? Otra de las series que quisimos destacar es la que lleva por título La piel del tiempo, que se realiza entre los años 2005 y 2006, y en esta ocasión son unos lienzos pegados sobre madera, y pierden, aquí sí que se pierde la unidad porque están como resquebrajados, ¿no? Hay una ruptura del pigmento que parece... Es como si fuera una piel de elefante prácticamente, o sea, porque está muy rugoso, pero es la propia materia, ¿no? Y fijaros cómo aquí ya emerge, aquí sí que con toda la fuerza del mundo, este color del óxido, ¿no? Y esa rotundidad de lo austero, en un formato nuevamente, bueno, quizás este ejemplo sí, también es grande, 1,70 por 1 metro, y donde vemos ya como esa experimentación con el pigmento, bueno, ya se acerca más a lo que podemos ver ahora, ¿no? Sí, completamente. A su lado, una serie ya del 2010, además, los títulos de tu serie siempre tienen también una connotación muy poética, muy bonita. Esta se titula El todo de los instantes. Y nuevamente aquí estás haciendo como un juego de opuestos, ¿no? Sí, completamente, porque eso ya es resina directamente. Es una elaboración con resina y pigmentos. Hay un contraste entre... Son como láminas de resina tratadas con pigmento. Y era una serie que aprendí mucho con ella. Y fijaros, porque bueno, es como la pintura que estamos viendo ahora en la exposición, son obras con muchísimos matices, ¿no? Y aquí sí que se genera una suerte de contraste entre lo jugoso y quizás lo más austero, ¿no? Hay esa mirada también hacia la obra dentro de la misma obra, ¿no? Muy interesante.
Del 2010 nos pasamos, porque ya vamos un poco justos de tiempo, a una de tus últimas exposiciones que tuvo lugar en el año 2016, se titulaba La memoria de los signos, y aquí sí que ya emerge todo ese mundo de la alquimia un poco, y que tuvo lugar en la Capilla de la Trinidad del Museo Barjola. 2016, desde el 2016 hasta la exposición que tenemos ahora en el museo, no se había producido ninguna otra muestra, ha estado trabajando. Además, este es una obra muy curiosa porque además tiene dos símbolos alquímicos, que es el mercurio y el azufre, que son muy importantes. Cuéntanos. Sí, son el solve coagula, ¿sabes? Que se utilizan los alquimistas, ¿sabes? Entonces resulta que es que este ya es una cosa, incluso hay como un caparazón de tortuga, bueno, es un cuadro que mide 5,60 por 4 metros, o sea, es un díptico. Entonces estaba en el altar de la capilla del Museo Barjola y la verdad es que sí que fue bastante impresionante el verlo allí, pero claro, luego por ejemplo lo del caparazón de la tortuga tenía un significado porque precisamente los chinos lo utilizaron ya hace 3.000 años porque decían que el grafismo de esto estaba en el caparazón de la tortuga. Entonces es un cuadro que tiene un relieve, el caparazón realmente es un caparazón que hice con resinas y con pintura, que tiene un relieve de unos 25 centímetros aproximadamente. Entonces estaba hecho por piezas todo, o sea que fue el hacer un armazón hasta que y luego integrarlo en el cuadro, que la cosa era bastante complicada, ¿no? Pero eso sí, además es un cuadro que está pintado sobre tela. O sea que la cosa todavía era más complicada, pero claro, fue un cuadro que me llevó pues mucho tiempo el hacerlo, 1 año y pico, pero con mucha intensidad además. Claro, con estas proporciones, además, claro. Bueno, siempre nos contabas, ¿no? El hacerlo por partes, porque bueno, además... No, tenía que ser un díptico, claro, tenía que ser 2 partes porque es que incluso no entraba en ningún sitio, ¿sabes? Entonces, tuvimos que resolverlo, lo tuve que resolver de esa manera, ¿no? Ahora os vamos a poner porque claro, en estos casi 10 años ausente, por así decirlo, no solo Mariano ha trabajado en las obras que ahora vemos en el museo, y ahora, aunque sea de forma rápida, os vamos a poner lo que, bueno, se ha titulado como trilogía de lo inédito, ¿no? Sí. Que vuelva a tener un nombre muy bonito, con 3 ejemplos de 3 series. La serie de Rígida Levedad, del 2017, la serie Luz Coagulada, del 2018, y la serie Materismo, del 2019. Algunas de estas obras las vimos en el taller de Mariano y estuvieron a un punto de formar parte de esta exposición, ¿no? Al final decidimos que nos íbamos a centrar en este arranque del 2020, no del 2020 a 2025, pero siguen siendo trabajos que en realidad muchos de ellos son inéditos, con lo cual... y cada uno de ellos, bueno, si nos puedes señalar, aunque sea de forma rápida, Mariano, un apunte de cada uno, tiene una técnica diferente. Claro, no, son 3 técnicas completamente distintas. Rígida Levedad son planchas de resina, papel y pigmentos. Entonces están trabajados de una manera, tienen unos relieves y lógicamente pigmentos con óxidos y cosas de esto, ¿no? En la segunda serie se llama Luz Coagulada, que es precisamente una alusión volvemos a Lanzarote, porque en Lanzarote hay un mirador que se llama el Mirador del Río, que es un mirador que está volado, fue una de las cosas que hizo César Manrique, y al fondo hay unas salinas preciosas que son de color blanco, color rosáceo, y entonces tenía una textura y una luminosidad enorme, y cuando empecé a trabajar esta serie, precisamente al acabarlo me sugirió ese título, porque está hecho con tiras de resinas, son tiras pegadas que van unidas, o sea, hacen toda la ondulación, son tiras pegadas, van unidas y se conforman cuadros. Bueno, hay cuadros de estos que miden 2 metros y pico, ¿sabes? Que son absolutamente espectaculares y además era una técnica durísima
porque era con unos materiales que desprendían cierto calor además y también eran con un olor un poco intenso, ¿no? Entonces, pero sin embargo también hay incrustaciones de pigmentos rojos, azules, siempre el color ha estado presente en toda mi pintura, aunque haya utilizado distintas técnicas. Y la tercera, que es el materismo, son papeles. Son papeles, sí. Es un papel. O sea, son papeles trabajados de una manera, son papeles tipo pergamino, pero que están tratados de tal manera que les doy esa rugosidad y esos relieves, pero es una lámina de papel, lisa completamente. Es un papel transmutado como buen... Sí, claro, es un papel que lo he trabajado de tal manera para conseguir esos efectos de rugosidad porque son papeles blancos. O sea, que realmente siempre me meto en estas películas. Tiene algo, bueno, esta serie es increíble porque además el papel adquiere un brillo que parece que estamos ante joyas o ante minerales, es algo maravilloso. Esperemos que esta obra inédita, bueno, pronto o en algún momento, ¿no?, el público pueda disfrutarla. Como ya vamos un poco justos de tiempo, aunque aquí nos podríamos detener más, vamos a hacer una pequeña inclusión en esta exposición, en Matarrán 2020-2025. Ponemos, de hecho, una fotografía del estudio, del taller de Mariano, que en realidad, aquellos que hemos tenido la suerte de conocerlo, la obra parece que emerge, no pueden hacer en otro lugar que no sea el taller, ¿no? Como sabéis, esta exposición está conformada por casi una treintena de obras, 29 en total. 5 de ellas forman parte de la serie Neuma y el resto, las 24 restantes, la denominada Naturalezas Muertas. Son 2 series muy diferentes. Neuma es, vamos a comenzar por ella, es una pintura sobre tabla, a diferencia de la Naturalezas Muertas, que va a ser sobre tela. Y si por algo destaca esta serie es porque vuelve a aparecer en ella el color, que como veis está presente a lo largo de todo el trabajo de Mariano, y en esta serie se hace muy evidente además por la utilización del pigmento puro, ¿no? Sí, totalmente. Quisimos hacer además una... Hay mucho de espiritual en esta exposición porque hemos querido buscar espacios de cierto recogimiento, ¿no?, y que permitieran a las obras hablar. Y en la serie de Neuma realmente estamos... a mí me gusta situarme en el centro porque parece que estamos siendo de alguna manera envueltos por la pintura. Es una especie de vórtice que se produce. Sí, hay en todas ellas como un arrastrar, ¿no?, del porque color. De hecho es que el mismo nombre, el Neuma, es la materia del movimiento, es el aire, el soplo, el hálito, de alguna manera, ¿sabes? Entonces son como pigmentos arrastrados. Aquí lo vemos. Esta es la primera. Esa es la primera obra. La primera obra. Sí. Aquí realmente, bueno, el color lo estáis viendo apagado, pero si habéis visto la exposición, esta es una obra que yo creo que te ancla y verdad que sí, y no te suelta. Hemos puesto aquí el conjunto seleccionado. En realidad de esta serie hay 5, pero hiciste 8. Hiciste 8. Sí. Y como veis, bueno, pues cada una presenta un protagonismo de un color concreto y, bueno, es una pintura muy atmosférica, ¿no?, muy envolvente. Sí, totalmente. Además, también es una técnica que no había utilizado y bueno, fue también una experiencia interesante, en el sentido, digo que fue porque dudo mucho que lo vaya a volver a hacer. O sea que es una serie que empezó y acabó, porque ya me ha enseñado lo que podía y entonces de esta serie pasamos a otra, a la otra, claro.
Hemos rescatado una de las fotografías que podéis encontrar en el catálogo, que además bueno, fueron realizadas por Marcos Morilla. El catálogo, aprovechamos para decirlo, es un diseño de Manuel Fernández, que ha hecho un trabajo excepcional. Y aquí podéis ver, además, es una foto muy interesante para conocer también esta serie de Neumann, ¿no? Todos los pigmentos que se ven, además, con la fuerza del pigmento en bruto, ¿no? Y esa presencia dentro del taller. A su lado ya emergen parte de la serie de Naturalezas Muertas, que es bueno, quizás la gran protagonista de la segunda mitad, ¿no? de la exposición. Y que por qué se caracteriza, además, bueno, por esa presencia, ¿no? de la rumbe, ¿no? de esa sensación o de esa connotación del óxido, es por la presencia siempre en la parte baja de la obra de lo que hablábamos antes de esa cosa un poco magmática. Un poco magmática. Mezclado con restos de naturaleza, restos de cosas orgánicas. Claro. ¿No? Que realmente, ayer me comentaba una periodista que si eran flores naturales, y digo, no, yo no utilizo materia orgánica para nada. No, la materia orgánica nunca. No. No, son todo lo que son esa especie de flores que aparecen y todo eso, están hechas con papel, con tela, o sea que también es una labor un poco manual, ¿no? Realmente es un punto muy interesante en el que nos encontramos ahora, Mariano, porque realmente esta sí que es una obra ya muy madura. Es una obra en la que estamos viendo ese peso de la naturaleza, ese magma, ¿no? que hablábamos, que nos lleva a los años 70, Lanzarote, pero estamos viendo también la parte industrial asturiana, porque también aquí parece que nos enfrentamos a una plancha de acero cuando en realidad es un lienzo, con lo cual es una obra, yo creo, ya muy madura, que habla ya de un artista que tiene un recorrido o tiene ya un camino muy largo caminado, ¿no? Trabajado, y que puede unirlo todo en una única o en esta serie, ¿no? Sí. Esta es la obra de mayores proporciones, que es la última que Mariano hace, pero que es con la que da la bienvenida a la exposición. Sí, es una obra que empecé en el 2022 y la he acabado en el 2025. Me trajo un poco de cabeza porque tuvo varias transformaciones, la dejaba, volvía, hasta que ya hubo un día que lo resolví como se resuelven muchas veces las cosas, así de un día que estaba... En estado de gracia. Y sin estado de gracia, estabas inspirado, y entonces ya realmente es como... De alguna manera siempre tengo la sensación de que son cuadros que se hacen un poco a sí mismos. O sea, que yo intervengo en lo que puedo, pero que luego ellos tienen una parte muy importante precisamente por la conexión entre los propios materiales que utilizo, que a veces conforman esa solidez y esas superficies, ¿no? Que eso es importante, porque realmente surgen de una manera completamente espontánea. Yo intervengo lo justo. Y que nuevamente las hace irrepetibles. Claro, son cuadros absolutamente irrepetibles. Me sería imposible poder imitar un cuadro mío. Es curiosa esa afirmación, yo ya se la he escuchado más veces, pero es una cosa totalmente imposible. Es más, por ejemplo, yo si intentara hacer ahora un cuadro de Neuma, por ejemplo, que es una fase anterior a esta, no me sale. O sea que es como si te fueras vaciando. Te agotas. Claro, son procesos que se va vaciando poco a poco y además lo sientes físicamente incluso, de que ya te has vaciado. Entonces ya no hay vuelta atrás, ya sabes que tienes que iniciar un nuevo camino. Y además un nuevo camino a tientas. Sí. Porque prefiero los caminos así que desconocidos a los que conozco ya por lo que comentaba antes de las anotaciones, ¿no? Entonces yo creo que eso también me da una libertad enorme como para poder seguir investigando. Antes, 5 minutos más y ya os damos la palabra, o 3 minutos, porque no quiero dejar pasar la oportunidad de ver una de las obras, que más nos ha impactado a todos, ¿no?
lo hemos bautizado, no sé si vosotros lo veis, pero a este cuadro lo hemos bautizado como El entierro del conde Orgaz, porque parece, ya no solo por el formato, sino parece incluso que la presencia está. Y esto nos lleva otra vez a esa pintura de los años 80, ¿no? Esa relación que antes establecimos con Rembrandt, pero en la que realmente lo que estamos viendo es esa universalidad, ¿no?, que hay en tu obra, Mariano, ese peso también de la historia del arte, pero llevado a tu propio lenguaje, a tu lenguaje tan genuino, y en donde además anida lo espiritual, ¿no? Anida la austeridad, anida también el pozo de lo azaroso, ¿no? Tanto en el proceso de trabajo como en aquello que te ha llevado a ser el artista que eres hoy en día, ¿no? Esos viajes que hablábamos a Lanzarote, o bien el descubrimiento de la playa de la Ñora, hasta llegar a ejemplos como... Además, todos están relacionados con la naturaleza, curiosamente. Sí. ¿Sabes? O sea, que realmente es una conexión de siempre. Muy directa. Sí, totalmente. Y además, esta es una obra que ya está muy cuajada. Sí. No, tiene pocas fisuras, realmente. O sea, está hecha, es lo que he querido hacer. Eso es interesante, eso, ¿no? Estar satisfecho también claro. con el trabajo. Lo que pasa es que se da otra circunstancia, que estoy muy satisfecho, pero realmente tampoco no tengo un apego hacia la obra de estas veces que me estoy recreando en lo que he hecho, ¿no? Yo, una vez que está hecha, esa recreación puede existir cuando estás trabajando, pero una vez que está realizada, ese apego se va desvaneciendo. Entonces, intuyes que ya empieza a haber un proceso distinto, porque siempre un poco insistiendo y ahondando sobre el mismo concepto, pero sin embargo probablemente con nuevos matices, ¿no? Entonces yo no me recreo en lo que hago. De hecho, es que habéis visto que hay una serie de cuadros que podrías haber seguido por ese camino en un momento determinado, incluso me lo decían. No, ¿por qué cambias? Y oye, si esto es una serie interesante, es un estilo, así que... Y sin embargo, en ese caso soy un espíritu libre y muy inconformista con lo que hago. Bueno, os hemos puesto algún ejemplo más, pero queremos daros también la palabra para que preguntéis aquello que queráis. Habrá misterios que se desvelen, otros que no, podéis probar. Pero bueno, aquí os hemos puesto la batería, que además está puesta también en la exposición de esta manera, con los cuadros de más pequeño formato, en donde todos juntos se ve realmente la riqueza, ¿no?, que hay en cada uno de ellos. Y que es verdad que en un primer golpe de vista puede parecer una exposición monocromática, ¿no?, o muy parecida, pero realmente cada una de las obras destaca por una personalidad, ¿no?, y unos matices que las hacen únicas. Algunos de los ejemplos, ¿no?, de esa suerte de bodegones, de naturalezas muertas, que realmente es como un proceso de renacimiento también, ¿no? Es otra forma de vida de las mismas, en donde está presente la rosa, otras flores, y también esta suerte de magma, ¿no?, o de tierra. Realmente es una combinación muy, muy, muy interesante. No, además son naturalezas muertas muy distintas a las clásicas del siglo XVII, por ejemplo. Sí, pero donde también hay un trampantojo, ¿no? Donde también hay ese silencio que encontramos en los grandes bodegonistas, ¿no? Con lo cual, bueno, es una exposición que vuelve a enlazarnos también con un género por todos conocido y además muy transitado por los pintores, pero ya desde un posicionamiento muy, muy genuino como es el tuyo. Cerramos para daros la palabra con otra fotografía del taller, en donde además se ve la trasera de muchos de los cuadros, y donde podéis ver además que realmente no son hojas de acero, no son placas, sino que es una tela negra la que está sirviendo de soporte a esta pintura, que nos hace nuevamente dudar ante lo que estamos viendo, ¿no? Sí, así es. Sí, así es. Son telas que soportan, están muy
tasadas para que puedan soportar que no pesan mucho precisamente. No. Porque aunque parezca lo contrario, los cuadros los muevo yo solo. O sea que no tengo a nadie que me esté echando una mano para mover un cuadro de 2,5 por 3,5. Con lo cual... Yo doy fe, que es verdad. Con lo cual no voy a ningún gimnasio ni nada de eso tampoco. De paso. O sea y yo creo que vamos, que sí, fue un acierto. Y porque precisamente yo lo que estaba buscando era esa sensación de acero, de cosa rígida, de cosa pesada, que fuera ligera, que fuera algo que a ti te sorprendió mucho cuando movía los cuadros. Sí, claro. Y se movían las telas, que decías, bueno, es imposible que una plancha de acero, que es una cosa rígida, estática, que realmente... y que tuviera esa movilidad, ¿no? Sí, es como si el tacto se despertara y dijera, sí. Quiero comprobar que lo que están viendo mis ojos no es un juego, ¿no? Bueno, ha sido un recorrido rápido, nos hemos dejado algunas series sin mostrar, pero espero que por lo menos sirva para entender por qué llegamos a este punto y de dónde se parte, ¿no? Y lo interesante de Mariano es también lo que hablamos, ¿no? Esta capacidad que tiene de siempre buscar un nuevo camino además a tientas, a oscuras un poco, y que gracias a eso, bueno, es un constante reinventarse y honrar de alguna manera el oficio de pintar, ¿no? Del pintor que se basa en la propia materia, que la trabaja y que, bueno, consigue despertarnos, ¿no? Y regalarnos obras tan maravillosas como la de esta, la que tiene el museo.